Buenas tardes, nos volvemos a encontrar un nuevo video porque sentía que este es uno de los videos quizás más necesarios, que es intentar responder a esta pregunta de cómo estudiar matemática, o mejor dicho, qué es estudiar matemática. Estuve buscando en YouTube, como podría ser cualquiera de ustedes, cuando en un momento de desesperación, antes de un examen o un momento, empiezan a buscar de qué es esto de estudiar matemática o cómo estudiar matemática. Encontré un montón de videos con recomendaciones, pasos, recetas. Sentí que ninguno de esos podía llegar a orientarlos de la manera que debería. Entonces este video viene a aportar a esa discusión y a traer unos aspectos para que ustedes puedan pensar. Vamos con eso. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es nuestro objetivo al momento de estudiar? Esto es una de las partes más importantes, porque cuando estamos estudiando matemática en general se agarra la carpeta y se empiezan a repasar algunas actividades, algunos cuadros que hayamos copiado. Pero en realidad lo más importante es saber qué estamos haciendo cuando estamos resolviendo. Nosotros en clase vamos a ver un montón de fundamentos, tratar de explicar todos los procesos y por qué son de esa manera. Lo mismo tienen que buscar ustedes. Cuando preguntan en clase o cuando buscan algún video explicativo o van, no sé, con un profesor particular, es explicarle por qué sucede de esa manera lo que está sucediendo de forma mecánica. Porque ahí vamos a encontrar la lógica que está detrás, que reside detrás de los procedimientos matemáticos, que la tiene. Todo en matemática tiene una explicación. Esa explicación, cuando nosotros la comprendemos, dejamos de estar atados a la memoria y empezamos a ver la matemática como algo vivo, ¿sí? No algo muerto o mecánico, sino algo que está vivo y que nos habla, porque la matemática es un idioma que hay que entender. Pero no se aprende solamente por la repetición, porque la matemática no es solo memorizar mecanismos, ¿sí? Y fórmulas, sino también es entender para qué sirven todos esos mecanismos, para qué tipo de problemas me sirven. ¿Qué puedo resolver con una potencia? ¿Qué puedo resolver con una raíz? ¿Para qué me sirve saber el área de algo? ¿Qué puedo resolver con eso? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? El problema dice, tenemos un cuadrado con 5 filas de 5 baldosas cada una. ¿Cuántas baldosas hay? Este es un problema típico, ¿sí? Que podemos encontrar donde vamos a ver que hay un montón de conceptos que necesitamos para poder resolverlo. El primero que nos plantea es que tenemos un cuadrado. Un cuadrado, que lo dice acá, lo podemos definir como una figura que tiene todos los lados iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un cuadrado, este lado va a medir 5, este lado va a medir 5, este lado va a medir 5 y este lado va a medir 5. ¿Sí? Por eso me dice que tengo 5 filas de 5 baldosas. Si yo las dibujo, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 filas y cada fila va a tener 5 baldosas. 1, 2, 3, 4 y 5. Imagínense que son todas cuadradas e iguales. ¿Sí? Yo puedo resolver este problema de varias formas. Unas formas poco prácticas y unas formas más prácticas. Por ejemplo, una forma poco práctica es, si yo quiero saber cuántas baldosas hay, puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y contar. ¿Sí? Puedo contar la cantidad de baldosas y ya está. ¿Sí? Y sé cuántas baldosas hay. Otra de las formas es sumar las filas. Yo digo, bueno, si acá tengo 5 baldosas, ¿sí? En esta fila tengo 5 baldosas, en esta tengo 5 baldosas, puedo sumar las filas. ¿Sí? Puedo hacer 5 más 5 más 5 más 5 más 5. ¿Sí? Estoy sumando las filas, pero esto tampoco es tan práctico. ¿Sí? Me estoy complicando la existencia. Yo puedo escribir esto de una forma más simple, en vez de estar haciendo 5 más 5 más 5 más 5. Sí, yo lo puedo abreviar. ¿Cómo abrevio una suma? Con una multiplicación. De hecho, la definición de la multiplicación es una simplificación de la suma. Yo me voy a poner 5 más 5 más 5, pongo el 5 multiplicado 5 veces. ¿Sí? 5 filas y cada fila tiene 5 baldosas. ¿Sí? Lo escribí como una multiplicación. Esta multiplicación de factores iguales, ¿la puedo simplificar? Claro que la puedo simplificar. El 5
por 5 lo puedo escribir como 5 al cuadrado, porque la potencia es una abreviación de la multiplicación. Entonces decir 5 más 5 más 5 más 5 es equivalente a decir 5 por 5, que es equivalente a decir 5 al cuadrado. Fíjense como sin querer definimos lo que es el cálculo del área de esta figura. Si nosotros dijimos que acá tenemos 5 baldosas, es decir 5 filas, ¿sí? Y cada fila tiene 5 baldosas, el cálculo del área sabemos que es lado por lado, ¿sí? Porque esto es un lado y esto es un lado. ¿Por qué es lado por lado? Y porque en vez de sumar las filas, ¿sí? Escribimos una fórmula, un cálculo mucho más abreviado, que es 5 al cuadrado. Es decir, lado al cuadrado, que es el área de esta figura. Fíjense cómo para resolver este problema aplicamos los sentidos de un montón de operaciones. La pregunta deja de ser ¿qué operación tengo que hacer? ¿A qué operación me sirve? ¿Sí? Teniendo en cuenta qué me está pidiendo el problema y qué me ofrece cada una de las operaciones. Imagínense que tenemos este otro ejemplo, ¿sí? Que dice, Juan quiere colocar 144 baldosas de manera que le quede el mayor cuadrado posible. ¿Cuántas baldosas debe colocar por fila? Si nosotros tomamos lo que dijimos recién, los conceptos que estuvimos trabajando recién, vamos a encontrar que hay un par que nos sirven para esto. Recién dijimos que un cuadrado es una figura que tiene todos los lados iguales, ¿sí? Es decir, que si este tiene 8 baldosas, de este lado voy a tener 8 y 8. Y también dijimos que el cálculo de área lo hacíamos haciendo lado por lado, que es lo mismo que hacer lado al cuadrado. Hasta acá estamos, esto es lo que vimos recién. Pero este problema, si bien estamos trabajando de fila, estamos trabajando con baldosas y estamos trabajando con cuadrados, vamos a encontrar que nos exige algo distinto, ¿sí? Este cálculo del área nos va a servir de una forma distinta. Vamos a ver. El problema nos dice la cantidad total de baldosas que tenemos. Es como si viniera alguien, nos deja una bolsa con baldosas y nos dicen acomodarlo con el mayor cuadrado posible, ¿sí? Uno se puede empezar a probar, ¿sí? Y ver, no, pero acá me sobra, acá me falta. O podemos aplicar una operación. Nosotros tenemos la cantidad total. ¿Qué quiere decir? Tenemos el área. Antes dijimos que teníamos que calcular cuántas baldosas había si yo tenía 5 de un lado y 5 del otro. 5 filas con 5 baldosas cada una. Ahora ya sabemos cuántas tenemos. Tenemos 144, que es nuestro total. Es decir, nuestro área, nuestro lado al cuadrado, es igual a 144. Porque decir área y decir lado al cuadrado es lo mismo. Porque el área se calcula haciendo lado al cuadrado. Bien, nosotros queremos saber cuántas baldosas, que es la pregunta, cuántas baldosas tengo que poner en cada lado. Y si estamos hablando de un cuadrado, todos los lados tienen que tener la misma cantidad de baldosas. Yo lo que quiero averiguar es cuánto vale esta L. ¿Me siguen? ¿Cuánto vale el número que cuando yo lo multiplique lado por lado me dé 144? ¿Cómo hago esto? Recuerden que nosotros estamos trabajando con una potencia. Esto de acá arriba es una potenciación, ¿sí? Y el resultado de una potenciación lo llamamos potencia. Yo no quiero saber la potencia, yo quiero saber el estado anterior de la potencia. ¿Y cómo hago eso? Y utilizando una herramienta, ¿sí? Una operación que me sirve para desarmar a la potencia. Yo quiero saber qué número multipliqué por sí mismo 2 veces para llegar a 144. ¿Qué operación me sirve para deshacer a la potencia? Y la radicación. La radicación se la define como la operación que deshace a la potencia. Y yo quiero deshacer al 144, al cuadrado, ¿sí? Porque esto está elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 144? Y 12. ¿Por qué 12? Y porque si yo hago 12 por 12, me da 144, ¿sí? Fíjense cómo en este problema no solo usamos los conceptos que usamos antes de área, de qué es un cuadrado, cómo funciona una potencia, sino que ahora
definimos a la radicación a través de la potencia. Tenemos el sentido de por qué usamos una radicación. Por último, les quiero dar un último consejo, que este sí he visto muchos videos que lo dan, y es, la verdad que es muy válido y es muy interesante. Este consejo es que pregunten siempre. Cada vez que tengan alguna duda sobre algo, pregunten. Nadie les va a dejar sin respuesta, a menos que estén preguntando, por ejemplo, no sé, la respuesta de un problema. En ese caso, dudo que alguien se los dé, pero sí te van a orientar. Cuando alguien me pregunta a mí, por ejemplo, ¿pero cuánto da? Y bueno, fíjate cómo sigue el proceso, fíjate qué tenés que hacer, encontrá vos la respuesta. O aparte, cuando uno empieza a ver que en la matemática todo tiene una respuesta, y las respuestas en general no son difíciles, son sencillas de hallar, empieza uno a ganar confianza en la matemática, y ese monstruo empieza a ver que es un mito, que no existe, que en realidad es una fantasía que uno tiene, que se ha construido a lo largo del tiempo, pero que en realidad la matemática tiende siempre a la simplificación, tiende siempre a ser más sencilla y más fácil, ¿sí? Por ahí es compleja, pero los procedimientos, si uno lo entiende y lo va haciendo de a poquito, se convierte en algo simple, en algo fácil de poder comprender. Por eso, siempre que tengan alguna duda, pregunten, jamás se queden con ninguna duda. Y más importante es aprender a formular las preguntas. Cuando alguien dice no entiendo un problema, bueno, ¿qué no entendés de este problema? ¿Cómo se opera? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué dice la pregunta? ¿Sí? Vean cómo hay un montón de conceptos alrededor y un montón de aristas de un problema. El no entiendo un problema suele ser muy amplio. En general, cuando un alumno me pregunta a mí no entiendo el problema, digo, bueno, pero ¿qué no entendés de este problema? Mostrame qué estás haciendo para poder yo guiarte y ver dónde te trabaste, ¿sí? Aprender a formular estas preguntas se aprende justamente preguntando, ¿sí? No hay otra manera de aprender a preguntar. Todos estos consejos espero que les sirva de corazón. Y bueno, cualquier cosa en los comentarios pregunten o hagan el descargo que necesiten para poder seguir esta conversación y este debate. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video, que vaya a saber Dios cuándo será. Hasta la próxima.